Soy buceador de rescate. Algo malvado se esconde en los grandes lagos. El lago superior nunca entrega a sus muertos. Ella y todos los demás grandes lagos tienen suficientes secretos. Eso avergonzaría al cementerio de una iglesia. Como equipo de búsqueda y recuperación submarina, hacemos lo que podemos para sacar esos secretos a la superficie. Para los policías, las familias afligidas, por justicia. Pero a veces, cuando los lagos nos dan una idea de lo que esconden, algunos de nosotros no vivimos para contarlo. Crecí en Duluth, pero he viajado por todos los estados que los rodean. Hay cuevas debajo de esos lagos. Zanjas tan profundas que no se podía ver el sol después de cierto punto. Y en esas cuevas hay corrientes que te llevarán y nunca te dejarán ir. Esto no es para asuste a cualquiera para que no lo visite, pero tenga cuidado mientras esté ahí disfrutando de la generosidad de la naturaleza. De lo contrario, algún día podría recibir una llamada sobre ti. Soy buceador. He buceado en los grandes lagos desde que era joven. Recuerdo haber practicado snorkel con mi hermano cuando apenas sabía nadar. Creciendo, nos empujaríamos unos a otros para sumergirnos lo más profundo que pudiéramos en esas aguas cristalinas. Terminé uniéndome al equipo de buceo de mi universidad, así como al equipo de remo. Y después de la universidad, decidí que quería aprender más. Aprendí todo lo que pude sobre el buceo. Me hice voluntario, buzo del departamento del sheriff local antes de unirse finalmente a su unidad de recuperación submarina. La URU bucea por todo el estado, pero la mayoría de mis llamadas son para personas que se ha perdido en la región de los grandes lagos. Es mucha agua, y es fácil pasarlo por alto, por así decirlo. He visto muchas cosas en mis 5 años en el equipo. Pero hasta ahora he estado bien porque alguien estaba ahí para enseñarme las reglas. En mi primer día en el equipo, me reuní con mi socio, Mitchell Drake. Mitchell había estado buceando en la zona durante décadas y fue una leyenda en su campo. Había salvado a un grupo de buceadores de cuevas unos cuantos años atrás. Buscaba cuerpos y objetos perdidos en los grandes lagos desde que yo era niño. Él era la persona a quien acudir para la recuperación del cuerpo, y mi supervisor dijo que había preguntado por mí personalmente. He oído cosas buenas, dijo, estrechándome la mano mientras tomaba asiento. Fuiste el mejor de tu clase en Michigan State, llevaste al equipo de buceo a los campeonatos nacionales. Y has tenido casi 500 inmersiones registradas. Eso es impresionante para alguien tan joven. Me hizo cosquillas, pero cuando se puso serio, supe que no solo me estaba animando. Bucear con la URU es un poco diferente a lo que estás acostumbrado. Los buceadores voluntarios juegan sus propias reglas. Pero aquí hemos marcado protocolos que seguimos cuando buceamos. Pueden parecer tontos, pero son el tipo de cosas que podrían salvarte la vida. Así que escucha con atención. Algunas de ellas eran bastante simples, y eran cosas que ya hacía cuando buceaba. Revisa tu equipo antes de bucear. Coloque siempre sus marcadores de seguridad. Sumérgete en parejas siempre que estés por negocios en URU. No hagas inmersiones largas en cuevas que no conoces. Eran reglas simples que seguían la mayoría de los buceadores. Pero Mitchell tenía algunas que tenían menos sentido cuando comencé. Eran reglas que tenían más sentido cuanto más me sumergía con él. Como la regla sobre las algas arremolinadas. Si ves algas flotando en la superficie, está bien, pero si las ves moviéndose en círculo, empaca tu equipo y abandona el área. Eso me pareció extraño al principio. En realidad, nunca había visto algas arremolinándose en círculos. La primera vez que lo encontramos, estaba medio en el agua cuando me agarró por el hombro. Era un chico mayor, como dije. Pero su fuerte agarre no dejó lugar a discusión mientras me acompañaba fuera del agua. Empaquételo, dijo, quitándose la máscara y caminando de regreso al camión. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté, caminando extrañamente con mis aletas de natación. Este es el lugar donde creen que desapareció el niño. Buscábamos a un niño de unos 7 años. Se había hundido más abajo. Esta parte desembocaba en un río, y esta extensión de agua en particular tenía muchas raíces y obstáculos donde un cuerpo podía quedar atrapado. Comenzamos aquí porque parecía el mejor lugar para encontrarlo. El plan había sido trabajar nuestro camino de regreso río arriba. Ahora parecía que mi pareja se estaba rindiendo. Tenía curiosidad por saber por qué. Las algas, dijo, está dando vueltas. Lo dijo con total naturalidad, como si fuera tan obvio como la máscara en mi cara. Y, dije, necesitando un poco más que eso. Suspiró y puso los ojos en blanco.
Regla 7. No nadamos cuando las algas dan vueltas. Mientras me quitaba el equipo, lo escuché llamar a la oficina central y decirles que habíamos encontrado el niño. Dijo que el lugar era bueno y que las algas estaban dando vueltas. También dijo que lo haríamos. Dale otra media hora y luego ve a recuperar lo que quedó. Estaba tan confundido por lo que era, diciendo cómo estaba por la situación. ¿Qué había ahí abajo y por qué no pudimos ir a buscar esto, niño? Mientras colgaba el teléfono, fue a sentarse en el portón trasero y tocó el lugar a su lado. Lo siento, chico. Olvidé que eres nuevo en esto. No buceamos cuando las algas dan vueltas. Significa que hay algo ahí abajo que podría ser peligroso para nosotros. Miré el remolino verde. El camino que tomó fue casi hipnótico. Y se preguntó qué podría haber debajo de la superficie. ¿Qué es? Yo pregunté. No tengo idea, dijo Michael. No estoy seguro de querer saberlo realmente. Pero a veces parece, y cuando desaparece, quedan señales de que algo estaba ahí. Las algas tardaron unos 45 minutos en dejar de girar y flotar hacia abajo el río. Una vez que desapareció, nos pusimos el equipo y nos dirigimos al lugar. Michael lo había estado observando y, mientras nos sumergíamos, encontramos lo que buscábamos. Quedaron un cráneo y algunos huesos, pero no había mucho con qué identificarse. Ellos tiraron los registros dentales después de que los mencionamos. Concluyó que era el niño que buscábamos. Cuando Michael lo llamó, pude observar bien los huesos. Eran algo. El niño apenas había entrado hace una hora, pero estos huesos estaban limpios. Era como algo sacado de una película de la jungla. Me pregunté brevemente si los grandes lagos podrían albergar pirañas. Dejé de pensar rápidamente. Las aguas estaban demasiado frías para los peces tropicales después de todo. Pero eso generó más preguntas. ¿Qué había hecho esto? ¿A dónde fue el resto del cuerpo? Si existían reglas para esto, ¿con qué frecuencia sucedió? Michael debió saber que necesitaba hablar. Después de que empaquetamos los restos para la policía, me dijo que viniera a almorzar con él. Fuimos a un pequeño lugar con barbacoa llamado Smokies. Cuando él deslizó una cerveza hacia mí y comencé a negarme. Estábamos en el trabajo y estaba mal visto presentarse a un antro con un zumbido puesto. Lo acercó y dijo que lo querría. Mientras bebía, mientras lo hacía y comía las mejores costillas que he probado en mi vida, me contó sobre sus primeros días en el equipo. Cuando comencé, mi antiguo compañero de buceo me dijo que la UR solo tenía 5 reglas reales. Está el de no nadar cuando las algas se arremolinan, y el de no bucear más profundo de lo que puedes ver el sol. También está el de no bucear en cuevas. Escuchas clics si encuentras cuevas submarinas. No salgas a la superficie en ellos, y nunca intentes tomar cuerpos desde ninguna profundidad debajo de la luz del sol. Todo lo demás es sentido común. Asentí, tragándome las costillas antes de preguntar qué era lo que estábamos buscando. Michelle lo pensó por un segundo, tratando de encontrar la mejor manera de informarme. El área de los grandes lagos tiene una buena cantidad de bichos extraños, y los lagos no son diferentes. Mi viejo, su socio, los llamó Halfway People, aunque su nombre real es largo y difícil de pronunciar. Alguna vez vivieron pacíficamente con los nativos de esta región, pero los europeos que se apoderaron de la tierra parece haberlos enojado. Ahora que hemos cazado muchos peces y especies marinas locales, algunos de ellos complementan su dieta con algún nadador ocasional o un tubérculo interno sin supervisión. Reflexioné sobre esto mientras masticaba una costilla, tratando de decidir si estaba jugando conmigo o no. Identificación. Por supuesto, ya lo habían engañado antes. Esto parecía un caso clásico de lío con el chico nuevo. Era, esperando que se echara a reír, y que hablara sobre cómo me había atrapado y cómo crédulo debo ser para caer en algo así. Cuanto más tiempo no sucediera, cuanto más seguro estaba de que no estaba tratando de hacer una broma. Entonces, ¿me estás diciendo que hay sirenas caníbales en la región de los Grandes Lagos? Bueno, no, dijo Michael, en realidad no son sirenas, no como las conocemos. Y el caníbal sugeriría que compartían algún tipo de relación con nosotros. Sus espíritus del río. Y han decidido que somos muy sabrosos. No te digo estas cosas para asustarte, solo para hacerte consciente. Tenemos reglas por una razón, así que tenlas en cuenta. Y ten cuidado con las cosas de las que están ahí para protegerte. Le dije que lo haría, aunque ciertamente no creía en un grupo de tritones carnívoros en la región de los Grandes Lagos. No vería a ninguno de ellos durante mis primeros 3 años.
pero vería las algas arremolinándose unos cuantos veces. Y cuando escuchaba los clics mientras buceaba en cuevas, siempre salía de la zona. La mitad del camino, la gente siempre fue lo suficientemente consciente como para dejar los huesos de quien quiera que se llevaran. Aunque si había amabilidad o no estaba abierto a debate. Siempre enviaban suficiente cantidad para su identificación, generalmente calaveras o dedos medio masticados. Mitchell dijo que era solo parte del trabajo, no se puede hacer mucho al respecto. Era su mantra, no podemos luchar contra ellos. Y la pareja, muchas veces he visto a alguien intentarlo, y termina siendo algo entre frívolo y devastador. No me molesté en preguntarle qué significaba eso, y continuamos con nuestro trabajo como de costumbre. Lo creas o no, hay más que suficiente para mantener ocupado a un buceador en los grandes lagos. Si no se trata de personas desaparecidas, entonces son vehículos perdidos que han caído a una masa de agua. O hacer funcionar los imanes o detectores de metales para detectar bienes utilizados en delitos. Probablemente sacó unas 30 pistolas de un lado. Además de cajas fuertes y otras cosas que la gente prueba esconderse en los lagos y ríos circundantes. El número de delincuentes que creo que es una buena idea esconder dinero en el agua. Y ellos siempre parecen confundidos cuando la policía les dice que se había derrumbado cuando sacaron el botín. Incluso las desapariciones no fueron del todo extrañas. Los grandes lagos son un lugar fantástico para pescar. Nadie saque su bote por un día en el agua. También son un gran lugar para emborracharte y quedarte sin gasolina en tu moto de agua. O voltea tu kayak y descubre que no tener la fuerza en la parte superior del cuerpo que pensaba que tenía. Lo que he aprendido a lo largo de los años es que hay muchas maneras en que alguien puede dejarse arrastrar por la corriente y flotar hacia lugares desconocidos. Por cada extraña desaparición de agua, decenas se explicaban fácilmente. Aunque esto no hizo hacerlos menos devastadores para las familias. El agua no discrimina a las personas, decide tomar. He sacado estrellas de la pista hasta reinas de belleza y todo lo demás. El agua se los lleva a todos y, si tienes suerte, recuperas un cuerpo para un funeral adecuado. Si no es así, obtendrás un puñado de huesos con muchas pequeñas marcas de dientes y una extraña sensación de temor. Habían pasado casi 4 años en el trabajo cuando finalmente vi uno de los Halfway People. 4 años después, rompimos las reglas y nos costó muy caro. Buscábamos una balsa que se había perdido. La balsa era de Big Time Rapids, una empresa que realizaba recorridos en balsa por los rápidos de Alefojo, frente a la costa de Ohio. Estos rápidos no son para los débiles de corazón. La Compañía del Águila. Los exploradores que intentaron conquistarlos comenzaron con 4 balsas, 20 exploradores y 4 exploradores, líderes. Cuando llegaron al final, tenían 3 balsas, 17 exploradores y 3 líderes exploradores. 2 de ellos se habían caído cuando la balsa fue arrastrada hacia un estrecho ramal, y habían sido sacados del agua muy bien. Los otros 3 exploradores y su jefe de exploración habían sido arrastrados un barranco y ahora estaban perdidos. El servicio de parques intentó encontrarlos desde el aire pero no pudo detectar cualquier señal de los exploradores desaparecidos. Los grupos de búsqueda habían resultado igualmente infructuosos. Finalmente se decidió que un equipo tendría que seguirlos por el pasaje para volver sobre sus pasos. Al final nos contrataron y subimos en una pequeña balsa por el arroyo donde los vieron por última vez. El pasaje habría sido difícil de ver desde el aire con la densa cubierta de árboles que lo rodeaba. Y los acantilados a ambos lados eran tan empinados que los equipos de búsqueda ni siquiera podían acercarse. El barranco. Los exploradores no habrían tenido más suerte que nosotros al dirigir su balsa. Nos aferramos mientras los rápidos nos sacudían sin piedad. No había dirección ni remo. El camino era demasiado estrecho. Y así fuimos arrastrados mientras nos agachábamos y tratábamos de no entrar. Nos desechamos a nosotros mismos. Vi algunas marcas a lo largo de las rocas, y algunos pedazos de plástico rotos que alguna vez pudo haber sido un remo. Y por medio segundo me pareció ver una larga raya roja, antes de que saliéramos saltando a una pequeña piscina abierta en medio del cañón. Fue alimentado por varias corrientes diferentes y continué hacia una docena de otras que pude ver desde el medio. Sin embargo, el agua estaba tranquila y la balsa flotaba ociosa sin usar nuestros remos. Mientras estábamos sentados aquí, Mitchell decidió que aquí era donde debíamos buscar. Si entraron aquí, entonces sin duda se posaron en algún lugar cercano. Si se hundieron,
entonces podríamos encontrar su balsa y su radio para pedir ayuda. Si no, entonces podemos elegir una corriente y seguir adelante. Así que nos pusimos el equipo, y nos adentramos en las plácidas aguas del estanque. Mirando abajo, inmediatamente supe que nos esperaba un baño. El azul se volvió más profundo de lo que jamás había visto. Y eso no fue hasta que realmente miraste que te diste cuenta de lo profundo que era. El estanque parecía durar una eternidad, y la orilla estaba bordeada de pequeñas repisas erosionadas que emergían de la oscuridad como dientes monstruosos. En uno de ellos estaban los restos de una balsa. Y atrapado entre los escombros estaba el cuerpo de un hombre. Estaba enredado en una de las cuerdas, flotando tranquilamente en las profundidades. Él era casi en esa línea, la línea imaginaria que no cruzamos. Regla 3. No bucees más allá de donde puedas ver el sol. Michael pareció sopesar sus opciones antes de actuar. Llegando a una decisión, agarró un poco de cuerda y me entregó el extremo. Luego afirmó que iba a ir a adjuntarlo. Cuando lo tenga bien atado, quiere que lo vuelva a levantar y él seguirá con él. Balsa. Asentí e hizo un círculo con el pulgar y el índice mientras él nadaba hacia abajo para configurarlo. Lo vi alejarse, manteniendo una mano en el bote para estabilizarse. No fue mucho. Él era un barco para 5 hombres que obtuvimos de la misma compañía de la que los exploradores habían adquirido el suyo. Estaba nadando de regreso, listo para ayudarme con la cuerda, cuando un destello rojo brillante lo detuvo a mitad de nado. Era difícil ver a través del agua, pero estaba seguro de que había algo asomando por la parte delantera de su traje de neopreno. De repente, fue arrastrado hacia las profundidades y lo que sea que lo atrapó parecía muchísimo más fuerte que yo. Fue arrastrado hacia las profundidades como un pez en un sedal. Antes de que pudiera detenerme, estaba nadando detrás de él. Conocía las reglas. Nunca nos adentramos en aguas demasiado profundas para ver la luz. Pero no me importó. Necesitaba salvarlo. Necesitaba ayudar a Michael. Y mientras lo seguía, pude ver algo que crecía mientras seguía el rastro de sangre. Era un panel de cuevas excavadas directamente en la pared de la roca. Me detuve y lo miré boquiabierto por un segundo, asombrado por cuánto esfuerzo debió haber requerido algo como esto. En ese momento no pensé que habían sido hechos por las manos de nada y pensé que fueron simplemente un extraño suceso natural. La región de los Grandes Lagos estaba llena de cosas raras. Y pensé que esto era solo algún extraño fenómeno natural. No conocía las cuevas, no más de lo que sabía la cuenca en la que estábamos buceando. Todo lo que sabía era que Michael había sido arrastrado hacia abajo y la sangre en el agua era lo suficientemente clara como para seguir su rastro. Mientras bajaba, saqué mi cuchillo para poder marcar mi camino. La exploración de cuevas 101 es siempre, no explores cuevas que no conoces. Y sabía esto. Eso fue algo del primer día. Así que mientras nadé más profundo, me rasqué el pared para no perderme cuando necesitaba escapar. Fue bastante fácil marcar las paredes, y la superficie era más lisa de lo que pensé que podría ocurrir naturalmente. No había guijarros ni rocas asomando. Las paredes eran uniformemente lisas mientras las seguía hacia el interior de una de las cuevas. Y cuanto más profundizaba, más oía el clic. La regla de hacer clic era otra que nunca había tenido que usar. Las cuevas en las que nos sumergimos solían ser muy transitadas, y el chasquido que oía normalmente eran solo piedras cayendo. Esto era diferente, aunque esto sonaba como delfines. Como algo que usa ecolocalización para navegar. Nunca antes lo había oído bajo el agua, y me mareé un poco cuando se acercó demasiado. No estaba seguro de qué era, pero podía sentir los pelos de mi nuca erizarse mientras nadaba más profundo. De repente, el túnel en el que estábamos se inclinó hacia arriba. Lo seguí y me encontré en un subsuelo, sistema de cuevas. Y así, sin más, he roto otra de nuestras reglas cardinales. No, superficie en cuevas. Tan pronto como mi linterna salió del agua, esa regla cobró mucho más sentido. La cueva en la que me encontraba era enorme, y el techo colgaba a kilómetros de mí. Estalagmitas colgadas, como dientes goteando sobre mi cabeza. La linterna que traje conmigo solo pudo crear una pequeña isla de luz. Cualquier cosa que estuviera a más de 3 pies delante de mí era pura oscuridad. Me di la vuelta en círculo, tratando de orientarme. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que podía escuchar un ruido en la oscuridad cercana. Fue un sonido de masticación. Algo así como comer pollo crudo con la boca desdentada. Me di vuelta, tratando de encontrar la fuente.
hasta que mi linterna se posó sobre 4 criaturas que perseguirían mis sueños para siempre. El nombre Halfway People cobró mucho más sentido después de verlos. ¿Alguna vez oíste la historia original de la sirenita? Ese donde le cortaron la aleta por la mitad para hacer piernas. ¿Y cada paso parece doloroso? Así es como se veían estas cosas. Eran azules, sus escamas, arrojando refracciones en las paredes y pisos. Sus brazos y piernas parecían aletas que crecían. Salió mal. Sus dedos eran demasiado delgados, sus pies demasiado gruesos y sus cabezas eran lo peor. Tenían cabezas humanas, pero los labios y los ojos estaban mal. Algunos de sus labios eran demasiado gruesos, algunos de ellos tenían ojos que apenas estaban allí. Pero todos tenían dientes como hileras irregulares. Las agujas de coser. Estaban encorvados sobre algo, inclinándose para arrancar trozos de carne. Cuando la luz los alcanzó, todos se sentaron y me sisearon con furia. Las branquias en sus cuellos se abrieron como heridas para revelar la carne roja debajo. En medio de todo estaba Michael. Sus ojos muertos miraban fijamente al techo mientras pedazos de él estaban esparcidos entre las rocas. Rápidamente me sumergí nuevamente en el agua, y comencé a patear frenéticamente hacia atrás por donde había venido. Durante todo el camino de regreso, sigo escuchando los clics que había escuchado antes. Pero ahora, querían decir algo diferente. Me estaban persiguiendo, siguiéndome a través de los túneles. Mi sangre corrió. Tenía frío incluso mientras nadaba lo más rápido que podía para salir de esos túneles. Podría ser atravesado en cualquier momento. La gente del medio camino nadando para acorralarme desde cualquiera de los túneles por los que tenía que nadar. Me gustaría ser atrapado, tal como lo fue Michael. Me arrastrarían de regreso a la oscuridad para unirme a él. Estos túneles eran su hogar, su territorio. Me obligué a reducir la velocidad y buscar las marcas que había hecho en el camino hacia abajo. Pero me preocupaba no tener suficiente oxígeno para salir. La aguja de mi tanque estaba un poco por debajo de la mitad del indicador. Necesito calmarme o agotaría mi oxígeno demasiado pronto. Probablemente había recorrido una cuarta parte del camino cuando algo más se unió al clic. Esta vez fue un ruido raspante, como garras sobre piedra. Y cada vez estaba más cerca. Mucho más cerca que los clics. Tenían mi cuchillo en la mano, pero no sé de qué serviría eso contra estas cosas. Empecé a nadar más rápido, probablemente desperdiciando más oxígeno del necesario. Mis brazos ardían mientras me esforcé más allá de mis límites. Los mismos pensamientos seguían corriendo por mi cabeza. Podrían atraparme. ¿Cómo me moriría bajo el agua sin haber vuelto a ver la luz? Cuando finalmente volví a ver la luz del sol, casi grité de alegría. Cuando por fin entré en el bote, corté las ataduras y me quité el tanque y las aletas. Estaba buscando los remos cuando algo golpeó la parte inferior del bote con tanta fuerza que casi. Dale la vuelta. Agarré los remos y pronto estaba remando para salvar mi vida mientras me dirigía hacia uno de los estrechos arroyos al otro lado del lago. Mi barco fue impactado por segunda vez y tuve que aferrarme por mi vida cuando mi tanque se resbaló por el costado y se hundió hasta el fondo. Realmente no me importaba. En este momento era simplemente un peso muerto. Remé frenéticamente, realmente aprovechando esa experiencia de remo al buen uso. Cuando me metí en la corriente, los tiré mientras la corriente se apoderaba de mí. Mi compañía de buceo me encontró a unas 5 millas río arriba. Estaba jadeando y alejándome del río lo más rápido que pude. Me hicieron un chequeo y obtuvieron un certificado de buena salud. Pero no estaba en condiciones de bucear durante bastante tiempo. Me encontraron con solo la mitad de mi equipo, sin compañero de buceo, y algunas señales bastante claras de que me habían asustado muchísimo. El jefe vino a verme en casa una semana después del incidente. Mientras estábamos sentados en mi sala de estar, me preguntó si los había visto. Le pregunté quién, para no parecer un lunático. Pero me dio una mirada que me dijo que ya lo sabía. La gente a medio camino. Michael hizo algo para llamar su atención. No, asentí. Realmente no quería hablar de Michael, pero sentí que tenía que sacarlo a la luz. Fue demasiado profundo, susurré, y el jefe asistió. Michael probablemente pensó que estaría bien. Siempre fue un poco descarado, especialmente cuando estaba empezando por primera vez. Pero después de ver a un compañero de buceo secuestrado por la gente de Halfway, tuvo cuidado de seguir las reglas. ¿Era la primera vez que los veías? Asentí. Él me dio unas palmaditas en el hombro con complicidad. Siempre es difícil después de la primera vez. Si quieres dejarlo, lo entiendo.
pero desearía que no lo hicieras. Eres un gran buceador, tal vez incluso mejor que Miguel. Necesito a alguien como tú en mi equipo. Piénsalo y contáctame. Tomó algún tiempo, mucho tiempo, supongo. Pero finalmente volví al agua. Y, con el tiempo, comencé a sentirme cómodo volviendo a realizar misiones de buceo. Aún así, tuve cuidado de seguir las reglas después de eso. Y siempre me aseguro de que los nuevos entiendan lo importantes que son. No nadamos donde giran las algas. No entramos en cuevas cuando escuchamos los clics. No salimos a la superficie en cuevas submarinas que no conocemos. Y, sobre todo, nunca nos sumergimos tan profundo como para que el sol no pueda tocarnos. Ahora sé lo que hay debajo de la superficie. Solo espero que nadie más tenga que hacerlo.